¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Aquí estamos para nuestro compromiso virtual a esta hora hasta las 9 de la mañana. Hoy es mitad de semana, hoy es miércoles. Vamos a conversar algunos temas importantes, tanto del país como del resto del mundo. Y vamos a hablar con un gran amigo que no es tan asiduo aquí, pero cuando viene dice cosas importantes, interesantes. Vamos a hablar un ratito con el doctor César Amadeo Peralta, abogado de los tribunales de la República y más allá. Buen día, Leandro. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica en esta mañana, que es miércoles, un día muy especial para Geopolítica y para este staff que está aquí, porque hoy sale publicada la columna de Nelson Encarnación y para nosotros es un gran placer. Pero aquí estamos. Pero búsquenla, que hoy hablo del proceso de Venezuela. El domingo. Bueno, lea hoy el periódico El Caribe, que ahí está la columna de Nelson. O el digital. El correo. El correo. Así es. Pero aquí estamos listos, convencidos de seguir haciendo comunicación de compromiso, a pesar de todos los pesares. Pero hay pesares. Mucho. Oh. Sí. Dime los uno. medios están inundados de representantes de las peores cosas. Los medios. Sí. Nada más los medios. Los medios, bueno, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y repiten como papagayo, ¿verdad? Hay de todo. Cualquier cosa, sin la mayor reflexión o con las peores intenciones de manipular las cosas. Es decir, es complejo el asunto. Hace unos días yo estuve en una actividad y presentaron a un influencer, pues, o algo así. Influencer. Aquí está fulano de tal. ¿Influencer de qué? No sé. Aquí está fulano de tal. Sí, el mejor periodista. Pero no lo mencionen. No. No voy a decir fulano de tal. Bueno. El mejor periodista. Y yo le digo a un compañero que me queda al lado. ¿Y qué hacemos tú y yo aquí? Sí. Miércoles. ¿Qué hacemos tú y yo aquí? Ok, te digo, hay gente atrevido. No, una cosa Sí. insólita. Lo que está pasando, pero no solo aquí, ¿eh? El mundo está copado por este tipo de exponentes, de nuevos exponentes de la comunicación, que es básicamente de la desinformación, de la distorsión, de la banalidad, Ese es el término. Porque son las sociedades las que han perdido su nivel de criticidad, hasta de entendimiento. Y asumen cualquier cosa como algo grande. Pero les voy a decir algo, que no sé si alguien debe haberlo repetido muchísimas veces. Yo lo voy a repetir. Lo que ustedes están viendo ahora con diferentes cosas, con la música, con la comunicación, con la política, en todo el accionar humano. Cosas así ocurrieron en su dimensión hace 100, 200 años, hace 50. ¿Y cuál fue el resultado de ese momento? La debacle. ¿Y qué ha prevalecido al día de hoy de eso que coexistieron la banalidad con las cosas sustanciales? ¿Qué prevalece en el día de hoy? La sustancia sigue siendo igual. Toda esa basura, Sí. Nadie se acuerda de eso. Hoy el mundo está copado por esta trivialidad, pero también hay cosas importantes. Claro. La música. Dentro de 20, 30 años, ¿qué es lo que va a prevalecer? ¿Ustedes creen que es la banalidad? ¿Ustedes creen que es la música, la checha y la Vendrán otras callejera? banalidades. Pero esa desaparece. Sí. Prevalece lo bueno. Sí. Porque la sociedad se construye de todo. De lo bueno, lo malo y todo lo demás. Pero la propia sociedad se encarga
también de sedaciar. Claro, tiene su tamiz, Ella- le pasa su tamiz y dice, ella vamos a separar esas cosas. La propia sociedad hace Sí. lo que hace el molino, separar el trigo de la paja. Eso es así. La propia sociedad se da su purgante Y y resuelve. eso quisiera yo que pase en Venezuela. En Venezuela, ahí debe pasar algo. Yo digo en mi artículo de hoy, que evidentemente que después del golpe de Estado del 11 de abril del año 2002, que fue fugaz, porque apenas duraron 72 horas hasta que el pueblo dijo, no, queremos Retomó comandar", su camino. y retomó su camino. Pero a pesar de eso, de que fue a Maduro trataron de matarlo, de una acción que eso pasó así porque era Maduro, no Sí. era del agrado de lo que estaban, las hegemonías. Le montaron una cabeza de playa para tumbar el gobierno o una invasión desde Colombia. Le tienen cogido todos los activos fuera de Venezuela y casi han puesto a Venezuela a morirse de De hambre. rodillas. Que ese país, que ellos han tenido que reinventarse para poder mantener ese país a flote. Pero yo digo que la del domingo próximo es la prueba más fuerte que va a tener. Sí, ese totalmente. Y no solamente eso, yo creo que es el momento de poder discernir entre una cosa y la otra, porque yo me pregunto, ¿tú crees que puedes reclamar democracia? ¿Puedes reclamar querer a un país quienes tienen años pidiendo a gritos que un país extranjero invada su propio país? Sí. Quieren su país, pero es una reflexión simple. Yo no creo que es verdad que una gente quiera en su país así. La oposición de Venezuela no le ha reconocido nada a los gobiernos ni de Chávez ni de Maduro. Nada, ni un ápice. ¿Ustedes saben por qué está impedida de ser candidata la señora Corina Machado? Por eso, porque eso lo prohíbe la Constitución de Venezuela. Porque ella, en una asamblea en Panamá de la OEA, ella se sentó como embajadora, ¿cómo se llama? Acreditada, ese es el Sí. término. Acreditada, Por el gobierno de Guaidó. no, ni siquiera existía Guaidó todavía. Eso todavía no era ni un sueño. Era una confrontación. Él se sentó en la mesa de la OEA Sí. para condenar a Venezuela. Entonces, tan pronto ella era diputada, Sí. tan pronto llega a Venezuela, le aplican un artículo de la Constitución venezolana que dice que una persona que haga lo que ella hizo se le puede declarar traidor a la patria. Y entre las muchas cosas, muchas Queda sanciones inhabilitada. que tiene, la inhabilitación para cargos públicos. Pero eso no es, dicen ellos que eso no es la Constitución que se lo prohíbe. A ella o a cualquiera. No es el régimen que se lo El impone. régimen. Sí, esa es No una la narrativa Constitución. falsa. Y la gente, yo le decía, cualquier incauto, ¿verdad? O uno que quiere ser incauto se lleva de eso y lo replica como papagayo esas vulgar mentiras. Porque hay una Como tantas matriz de otras opinión. mentiras. Y no solamente eso, en el 2019, ¿verdad que sí? La oposición, con el auspicio de varios gobiernos de Europa y sobre todo de los Estados Unidos y de varios países de América Latina, le montaron un gobierno paralelo Eso es al algo. gobierno legítimo de Venezuela, Exacto. sin elegirlo nadie. No, en una calle. O pero bueno, en una Un esquina. tipo dijo, No, este es el yo soy el presidente. presidente. Pero sí- Y se produjo en cascada un reconocimiento a un sinvergüenza, Sí. sin ninguna Y no representatividad. solamente eso, que muchísimos países, incluyendo la República Dominicana, se vio a punto de darle los dividendos que le correspondían a Venezuela a esa gente. No se lo dieron. No se lo dieron, se vio a punto, lo solicitaron. No se lo Y dieron. hubo algunos funcionarios aquí, parece que a alguien se le prendió la cabeza de la dignidad y del respeto. Y dijo, no, pero es una locura. No, el Pelucho dijo. No. No, pero venga acá. Nosotros tenemos los dividendos, pero no sabemos a quién dárselo, porque no se lo vamos a dar a Guaidó, ni se lo vamos a dar a Maduro. Óyeme, frente a un Estado que no tiene acuerdo. Sí, pero por lo menos Pelucho tuvo esa dignidad de no prestar Pero había una vagabundería. campaña interna en República Dominicana para dársela a Guaidó. Sí. Incluso en los medios de comunicación. Como le dieron muchísimos Como se lo dieron muchísimos que se lo países. robaron. Ah, entonces el culpable es Venezuela de eso. Sí.
Pero yo quiero finalizar tranquilo con eso. Si los venezolanos, que antes no tenían universidades, que no tenían casas, que no tenían ninguna posibilidad. No, que había muchas universidades, como las siguen existiendo. Ajá, pero ¿para quién era? ¿Pero quién ingresaba a ellas? ¿Pero quién era? En Venezuela habían 2 millones y pico de ese país tan grande en las universidades. Después de ahora, hay más de 40 universidades públicas, como ningún otro país de América Latina. Pero bueno, si ustedes entienden que sus hijos antes no tenían universidad y ahora tienen, que eso debe cambiar, bueno, amén. Bien por ello. En definitiva, quienes van a votar allí no son ni los americanos, ni son los europeos, ni somos nosotros, son los venezolanos. ¿Qué decir? Decir lo que ustedes quieran. Ahora, piensen, así como dice Leandro. Pero bueno. Sencillamente, piensen y después decidan. Amadeo, te levantamos temprano, ¿verdad? ¿Cómo tú estás, Amadeo? ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Siempre bien. De igual modo, deseándole un feliz día para toda la nación. Hay mucha gente que aún no se ha levantado. ¿A esta hora? Sí. Entonces, en el momento en que lo hagan, luego de que concluya el programa, que pasen un feliz día. Así es. Bien. Mira, Amadeo, tú eres un litigante muy, muy activo. Tú estás siempre en los tribunales, estás en los medios, litigando casos muy particulares, pero el tema del código penal, la modificación del código penal que ya se quedó que no es una modificación, prácticamente un nuevo código. Ya se quedó para la próxima legislatura porque la legislatura termina mañana y eso ya se acordaron dejar eso para la próxima legislatura, que el proyecto no perime porque no tiene 2 legislaturas todavía. La que pase ahora será la primera. Por consiguiente hay tiempo para seguir discutiendo el tema del código. Pero cosas fundamentales del código. Por ejemplo, se ha dicho en los medios de comunicación que el código contempla impunidad para los presuntos corruptos La prescripción. porque tiene la prescripción del 20 años, pero ahora no son 10. Ciertamente, como tú dices, mira, nosotros de hecho saludamos la decisión de posponer la aprobación del código, pero es solamente saludándola desde el punto de vista de que eso necesita ser mejor ponderado. Así dijo el presidente anteayer. Exacto. Aunque tiene 20 años el código ahí, pero así. Exacto. Lo que sucede es que de un momento al otro quisieron montarlo en un tren a 1000 por hora. Sí. Fíjate que cuando ustedes ven que una ley de esa índole y cualquier otra la liberan de lectura, eso es peligrosísimo. Sí. Porque ni siquiera la ley lo que la van a aprobar, mucho menos la conoce el que la tiene que cumplir. Entonces, esa aprobación al vapor, yo fui uno de los que ha escrito varios artículos hablando sobre las debilidades del código, a pesar de que tiene también muchos beneficios, y a sabienda de que ese código es necesario y que ojalá también que hace un tiempo atrás lo hubiesen ponderado y ya lo hubiesen aprobado, porque no podemos seguir con 138 años de atraso a nivel del combate a la criminalidad, la cual a nosotros nos lleva muchas ventajas y no hemos tenido una voluntad efectiva en el combate. Te pudiera decir que cuando ustedes hablan del tema de la corrupción, hay algunas personas que comenzaron a hablar del proyecto de código y al parecer lo leyeron fue a la carrera, no se detuvieron a ponderar y lo que han es desinformado sobre muchas cosas. Sí. ¿Y a qué me refiero con esa pregunta que ustedes hacen? En el viejo código, que es el código que todavía al día de hoy subsiste, la gran mayoría de esos delitos prescribían
morían, dejaban de existir, en algunas ocasiones al año, a los 2 años, algunos lejanamente, a los 10 años, lejanamente. Recuérdese que tenemos un código donde hace 138 años, República Dominicana inclusive era una aldea. Yo me imagino que para esa época no existía ni la Máximo Gómez. No, Entiendo yo. Sí, bueno, no existía por acá. No, hombre, ¿qué va a existir No. acá? Era allá abajo, en la zona colonial nada más. Exacto. Y ¿cómo se llama? Ciudad Nueva. Ciudad Nueva. Entonces, ¿qué sucede? Esos delitos de coalición de funcionarios, concusión, sobornos, cohechos, esos delitos toditos tenían una pena inclusive muy leve. Habían penas de hasta 6 meses y una máxima de 2 años. Y un delito prescribe cuando ha vencido el plazo máximo de la posible pena a imponerle. ¿A qué me refiero para el que no es abogado? Usted tiene ahí un caso de estafa, la pena máxima por estafa son 2 años de prisión. Si a usted lo estafaron y usted antes de los 2 años no acciona en justicia, entonces ese delito murió. Eso es un ejemplo comparado que le hice. En el tema de la corrupción, en este proyecto de código fue aumentada a 20 años la prescripción de la corrupción. Pero también yo le diría a muchas personas, ¿usted se imagina que un funcionario, voy a mencionar de cuando Hipólito Mejía, que eso hace como 20 años ya, ¿verdad? Bueno, hace 20 que por eso salió. Exacto. Justamente, 2004. Imagínese que 20 años después, en esta época, todavía alguien te pueda tener una espada de Damocles a ti pegada al cuello para arrancarte la cabeza sobre un hecho X que a lo mejor pasó, pero que no lo comprobaron, pero que todavía tú puedes solicitar una auditoría de hace 20 años para joder a alguien políticamente. Ahora no lo puede hacer, pues ya prescribió a los 10 años. Exacto. Pero en todos los sistemas mundiales, todos los delitos prescriben. Los únicos que no prescriben, en algunos casos, son los temas de genocidio. Y el homicidio también. En muchos sitios no prescribe el homicidio. Exacto, en muchos sitios. En Estados Unidos el homicidio no prescribe nunca. Exacto. Y le ponemos un ejemplo también al país. Los crímenes que se dicen que se cometieron en la era de Trujillo, por ejemplo, en República Dominicana hace mucho que esos crímenes toditos prescribieron. Claro. Entonces, cuando se tiene de manera eterna abierta la posibilidad de que a ti te procesen por un tema de que a lo mejor hace 25, 30, 40 años tú pasaste por agricultura, por un departamento. Te robaste unos cuartos ahí. Puede ser que te haya robado unos cuartos, pero a lo mejor pasó cualquier otra cosa, pero mundialmente los delitos tienen una fecha límite para que la gente pueda precisamente comenzar de nuevo una vida, o sea, una vida sin esa atadura. Sí, sí. Otra, por ejemplo, desinformación que comencé a ver, el tema de los delitos militares. Pero fue que nada más leen el artículo por arribita. Leyeron el titular y no leyeron el cuerpo de la información. Exactamente. Que van a Retornar reinstalar los tribunales militares. Exacto, pero eso es el que lo leyó por arriba. Ah, ok. Pero yo le puedo decir, todo eso es falso. ¿Y por qué eso es falso? Los tribunales militares, de hecho, yo me encontré un poquito raro que por lo menos lo mencionan en ese código, pero los tribunales militares solamente van a existir para juzgar sanciones disciplinarias que ocurran entre un militar y otro vinculado con el servicio que le haya sido asignado. Ningún hecho delictivo de ninguna índole será conocido por tribunales militares.
ni siquiera porque haya un militar y un civil, porque hayan 10 militares y un civil. O sea, de ninguna manera los tribunales militares lo van a conocer. Tiene las mismas obligaciones. Exacto, un militar va a tener las mismas obligaciones que tiene un ciudadano común. Por eso le dije al inicio, ha habido mucha desinformación con ese tema. Otra desinformación, antes que se me olvide, porque lo que pasa es que este tema es muy amplio. Sí. Exoneran de responsabilidad penal a las iglesias, a los partidos políticos, en este momento no recuerdo a cuáles otras instituciones, pero también y al Estado como tal. Al Estado como tal. Pero le voy a dar una explicación sencilla que... Déjala ahí para que volvamos con ese tema, porque ese tema es amplio y también volvemos para que la gente recuerde, o sea, para recordar a la gente por qué la preocupación de los tribunales militares, que también eran militares y policiales, que estaban separados, porque la preocupación y porque la necesidad de que se establezca que no es lo que están diciendo, sino que están tirando informaciones falsas. Y entonces, como aquí vivimos sobre una falsedad informativa, la gente se monta sobre eso y eso es lo que va quedando en el tapete. Volvemos ahora. Conversando en el día de hoy, como siempre, muy agradable conversar con el doctor Amadeo Peralta, que es un abogado que sabe mucho de lo que habla. Antes de la pausa hablábamos del tema de los tribunales militares. Antes existían en la policía y la Fuerza Armada tribunal de primera instancia de justicia policial o de justicia militar. Corte de apelación de justicia policial y militar. Y la justicia ordinaria solo intervenía cuando en uno de esos tribunales, cuando uno de los imputados o los involucrados en el tribunal accionaba ante la Suprema Corte de Justicia. Ahí entonces intervenía la justicia normal. Todo lo demás, todos los delitos, homicidios, robos, todo lo que implicaba a los militares se juzgaba en las cortes policiales y militares. En la Constitución de la República fue ahí, ¿verdad?, que se eliminó esa aberración que nada más existía en este país. Exacto. Porque los tribunales militares existen para, como tú señalabas, para cuestiones administrativas o para los consejos de guerra. Consejos de guerra, un delincuente militar lo van a someter a un consejo de guerra, que es el término que usan los militares, para fines de votarlo de la institución, pero acarrea las consecuencias civiles, o sea, las consecuencias penales que tiene que conocer un tribunal ordinario. Explícanos sobre eso y también de la exoneración al Estado y a organizaciones sociales como las iglesias, los partidos, etcétera. Sí, el tema de que anteriormente existía esa creación de esos tribunales militares, tú mismo lo explicaste bastante bien. Eso se convirtió en una aberración que fue extirpada del sistema procesal. Y por eso ya nadie había escuchado en los últimos tiempos hablar sobre tribunales militares. Por eso al inicio de la conversación le dije, no se dejen confundir, porque esos tribunales van a ser creados como existen para temas de disciplina interna solamente. Ahí no se va a juzgar nada que tenga que ver, sobre todo con penas privativas de libertad, ni que involucre a ninguna otra persona. El tema de los partidos políticos, el tema de las iglesias, de las instituciones del Estado, que en el proyecto de Código Penal no serán penalmente responsables. Mire cuál es la diferencia sobre eso. Si en una iglesia, voy a poner un ejemplo X, si en el obispado se comete algún tipo de delito sexual, que ha sido la causa más común, o algún tipo de homicidio o lo que sea,
el cura, el obispo, el pastor, el padre que lo hace, será responsable él penalmente, como lo establece el código, porque la responsabilidad penal es personal. Entonces, él será responsable. Pero a la iglesia, usted podrá demandarla civilmente en reparación de daños y perjuicios, porque el hecho se haya cometido dentro del área de la iglesia, o la iglesia ocultó la ocurrencia del hecho, o la iglesia participó, pero lo mismo se aplica... Pero por uno de sus miembros. Por uno de sus miembros, exacto. Entonces, por ejemplo, penalmente, nadie puede sentar a la iglesia católica en un banquillo, o sea, porque ¿a quién es que van a sentar? ¿O a la cristiana? O a la cristiana. Exacto. Cuando yo hablo de la iglesia, la abarco a todas. Sí, ¿Cómo penalmente? Porque eso es abstracto. Exacto. Claro. ¿Cómo tú sentabas? La iglesia. La iglesia aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exacto. Cuando el hecho se tenga identificado que lo cometió el padre fulano de tal en Jarabacoa, por ejemplo. A propósito. Ahí sí. pasó. Exactamente. Exacto. El de Jucalito allá. A propósito. Exacto. Entonces, fuera de República Dominicana, la Iglesia Católica ha pagado mucho dinero. Las iglesias, todas protestantes, han pagado mucho dinero en reparación de daños y perjuicios por cosas que causaron dentro del seno de la iglesia Algunos de sus miembros. algunos de sus miembros. Correctísimo eso. En un partido político, por ejemplo, la ley electoral contiene sanciones penales por algunos delitos electorales que se cometan dentro de las agrupaciones y de partidos políticos. Recuérdense que eso es una ley especial, pero siempre va a depender de qué fue lo que cometieron. Ahora, un delito así mismo que suceda dentro del partido, siempre me gusta hablar con ejemplos para que el dominicano pueda comprender mejor. A lo mejor hasta un tema de una estafa que sucedió dentro del local del partido entre un miembro y un militante. Usted no puede, por ejemplo, al presidente del partido someterlo penalmente como responsable porque esa estafa sucedió ahí en uno de los pasillos o en un salón. Lo mismo pudiera suceder que en el baño de un local se haya cometido un estupro, una violación, un ultraje, un homicidio. Un homicidio. El responsable es el que lo cometió, el responsable penalmente. Yeah. En esencia, eso es lo que plantea ahora el código, exonerar a los partidos de todas esas posibilidades, incluyendo la reparación civil. No, la reparación civil está prevista. Yeah. Está prevista para todas las instituciones del Estado. Aquí, inclusive, lo que pasa es que aquí no hay cultura de demandar al Estado, pero el Estado, claro que se demanda. Aquí existe el artículo 148 de la Constitución de la República. Si mal no recuerdo de memoria, habla de la responsabilidad de los funcionarios que por acción u omisión, o sea, por hacer algo o por dejar de hacer, Claro. Cause un daño. le causen un daño a un tercero. Y aunque eso es un poco amplio, o sea, se aplican muchos ejemplos. Te voy a hablar de ejemplos prácticos, pero aquí la gente no hace nada. Aquí a la gente le da trabajo pagar a un abogado porque no quieren, pero no tienen esa cultura. Y te pongo un ejemplo. Ahora mismo tú sales para el Cibao y en el trayecto... Pon otro ejemplo, porque yo voy por el Cibao cuando salga de aquí. Ok. Bueno, sale para el este. Bueno, voy a poner el este, aunque el ejemplo no la gente va a decir dónde hay una mata, pero por ejemplo, tú sales para el este. Y si cuando tú vas en la autopista te cayó un árbol arriba que tenía tiempo doblado encima de la carretera y que era necesario que lo limpiaran porque representaba un peligro público,
y ese árbol de buena primera se cayó y hizo que la persona cause un accidente, el Estado es responsable. Sí. Porque debió quitarlo. Exacto, porque por acción o por omisión, por no hacer lo que tiene que hacer, Hizo un daño. causó un daño. Sí. Y el daño puede ser X de distintas maneras. Sí, sí. Pero de igual modo yo le puedo decir, un policía, un guardia, cualquier militar, comete en la calle un hecho como han pasado miles de casos. Mataron a un ciudadano, el caso de Villa Altagracia, con los pastores, ¿recuerdan? Sí, 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 sí. claro. Ahí entra la pregunta. ¿Quién demandó en responsabilidad civil a la Policía Nacional? No lo hizo nadie. No. A la Policía Nacional le tocaba en ese caso estar encausada civilmente por los daños que causaron sus miembros en el ejercicio ilegal y arbitrario de sus funciones. ¿Me Bueno, entendieron? No de tanta información. Ah, Oye, pero es cultura que no está hay. bien, desde Porque van a tener, Sí. van a tener que Bueno, meter mucho. balas en la Mira, eso es muy interesante, pero necesitamos como 3 programas porque y el funcionario puede ser, en términos personal, su patrimonio puede ser, es decir, por una negligencia suya, ¿verdad? En sus funciones, causa un daño, puede ser afectado en su patrimonio particular. Claro que sí. Ustedes tienen ahí ejemplos con nombre y apellido, como yo le he dicho. Me voy a reservar un nombre, pero aquí hubo un alcalde Sí. que en un momento dado ordenó que tumbaran toda la valla que están en la ciudad. Yo le iba a decir. Sí. Roberto Salcedo. Claro. Y la compañía de la valla lo demandó y Roberto perdió un apartamento. Bueno, perdió uno porque lo entregó, pero era 2 Sí, sí, embargados. Negociaron uno y Así él es. perdió un apartamento, su patrimonio personal. Patrimonio personal. Por eso, entonces aquí el funcionario no se cuida. Pero la gente no lo porque demanda. creen que están en Trujillo todavía. Todavía creen que son dueños y más aún, aquí la Constitución manda, por ejemplo, algunas leyes que son de aplicación obligatoria. Todas. Todas las leyes son obligatorias. Sin embargo, los funcionarios que tienen la ley y no la aplican y nadie le demanda La arreglan. para que cumpla sus funciones si la Constitución se los manda, es de carácter obligatorio. Sí, aquí lo que tenemos es que seguir cambiando y seguir insistiendo. Aquí, por ejemplo, hay quejas con muchas veces el tribunal administrativo, que es el que juzga muchas indelicadezas o sanciones administrativas Sí. en el Estado. Hay cosas a veces que son claramente sancionables, un abuso aduanal en impuestos internos, Sí. y siempre le tiran la toalla a las instituciones y a los funcionarios. O sea, Sí. el día que los jueces dejen la política, por decirlo así, O dejen la cobardía. o dejen la cobardía, aquí hay muchísimas cosas que se van a arreglar. De hecho, dentro del poco tiempo que nos queda, yo mismo le digo a todo el país que esté ahí viéndonos, ese código penal, léalo bien, porque ese código trae, a pesar de que está siendo nuevamente readaptado, puede ser que traiga como 80 tipos penales nuevos que no existían. Wow. Entonces, hay gente que estaban cometiendo delitos y no pasaba nada porque no estaba previsto en la ley, pero ahora en el código van a estar. Sí. Entonces, usted posiblemente caiga preso hasta sin saberlo, porque antes usted estaba acostumbrado a los bandidajes que el código no castigaba. Porque eso Amadeo. está sancionado por 575. Hablando de delitos, de fraude y de justicia, en el país hay un gran debate en este momento. Muchos funcionarios del pasado gobierno han sido sometidos y el Ministerio Público ha llegado a unos acuerdos, ¿verdad? Lo que llaman ustedes como criterios de oportunidad, que otros que se sienten afectados han criticado duramente esa práctica del Ministerio Público y otros la avalan, sí, y la consideran justa en el momento. Dando luz, oriéntanos primero tu visión, ¿qué tú opinas sobre eso? Y cómo tú los ves. Hay un debate ahora mismo en los medios de comunicación, porque eso está en el filo de la navaja en este momento.
Porque el criterio de oportunidad parece que se está abusando de él. Según según los defensores de los afectados. Sí, O de los corruptos, ¿verdad? Para no decir otro nombre. presunto. O presuntos. Yo le puedo decir a ustedes que el tema del criterio de oportunidad precisamente lo consagraron los legisladores en ese Código Procesal Penal. Entonces, nosotros tenemos muchos problemas que el problema es de raíz, o sea, desde el nacimiento de la creación de la ley, a veces por no leerla, a veces por muchas razones. Entonces, los criterios de oportunidad, desde el año 2002 que se aprobó el Código Procesal Penal, se ha venido aplicando miles de criterios de oportunidad, miles. Hoy han sido de gran debate por el linaje de los imputados que están siendo procesados. Sí. Cuando yo te hablo del 2002 y estamos en el 2024, ahora es que vienen a hablar del criterio de oportunidad, pero Ahora, ¿a claro. cuántas personas no se lo han aplicado? Entonces, ese código, el Código Procesal Penal, desde el día cero, cuando el Código Procesal Penal iba a entrar en vigencia, ese día yo no salí de mi casa. Yo ponía un programa y veía a un funcionario hablando del código, ponía el otro hablando del código. Casi lo que yo estoy haciendo hoy, relatando cómo iba a funcionar, y yo decía, nos jodimos. Y en realidad el Código Procesal Penal es tan garantista que aquí de casualidad condenan a una persona. O sea, un imputado tiene todas las posibilidades de delinquir y de que no le pase nada. Evadirse. Todavía, si tú lo encuentras culpable porque es necesario, todavía el código deja previsto la suspensión de la pena. O sea, lo condenaron a pena suspendida. A pena suspendida, que eso viene siendo un relajo para el proceso. Pero de igual modo, más adelante está la libertad condicional, muchísimas cosas. El juez de la ejecución de la pena, que puede hacer lo que le da su maldita gana. Pero ustedes tienen inclusive, el Código Procesal Penal le dio una vida útil de 4 años a los procesos. Sí. El caso de los 3 brazos, por decirle un ejemplo figurado. El caso de los tucanos. Prescribió Lo por declararon extinguido el proceso. Pero por eso, porque tenía más de 4 años. Pero esas nosotros estamos mencionando la punta del iceberg. Siendo así. Lo que pasa es que eso nunca tocó a los sectores de siempre. Y ahora no es por el Estado de Derecho, no es por el sistema de garantía. No, es porque ha tocado gente que nunca. Garantía. Claro, de su garantía. Es porque ha tocado gente que nunca ha sido tocado. Siendo así, Amadeo, si el Código Procesal Penal es el que prepara el proceso para el Código Penal, con toda esa laguna del Código Procesal Penal, el Código Penal entonces va a ser letra muerta. O hay que hacer un nuevo código, un nuevo procesal penal a partir del Código Penal General. Como yo mencioné ahorita, desde el día cero que iba a entrar en vigencia el Código Procesal Penal, yo he hablado de revisarlo, actualizarlo y modificarlo a la realidad dominicana. El Código Procesal Penal fue una fotocopia mal hecha de otros sistemas jurídicos que no es la realidad dominicana. Le voy a poner ejemplos a la población que no entiende del derecho. Un imputado comete un hecho cualquiera, imagínense cualquier delito. A los 90 días de haberle conocido la medida de coerción, hay que conocerle otra medida de coerción obligatoria. La revisión. Una revisión obligatoria de la medida de coerción. ¿Pero para qué la revisión obligatoria? Es para ver si hay alguna posibilidad de algo que haya variado para que él no siga preso. Sí. O sea, eso se ha convertido en una carga para el sistema. Entonces, se puede legislar para que haya algunos tipos penales que no sea necesario esa revisión obligatoria. Claro. ¿Para qué tú le vas a revisar la medida de coerción
al Chaman Chácara y a gente que ha cometido muchísimos tipos de desastres en este país. ¿Para qué? ¿Y está vivo ese tipo? Sí, sí. Pero no solamente... En la cárcel, ¿verdad? Sí, sí. Pero no solamente le imponen una medida de coerción a una persona acusada de un crimen grande. No solamente a los 90 días hay que revisarla, sino que él puede solicitar de oficio cuantas veces él quiera la revisión de la medida, y cuando ustedes se la rechacen, él tiene derecho a apelarla independientemente de la obligatoriedad que es a los 90 días. O sea que un individuo, un avesado, que tenga un abogado irresponsable, mete 20 revisiones. Hay un ejemplo claro. Jean Alain sometió todos los plazos y todos los procesos que le permitía el código. Ni un solo dejó de someter. Todos. Pero ustedes están poniendo ese ejemplo, pero yo le voy a decir algo. Todos los que están acusados en esos temas, pulpo, calamar, de gran calado, Caracol, el G5, todos esos procesos que no recuerdo los nombres, si la mayoría de esas personas no hubiesen decidido cogerse ellos y embolsillarse todos los cuartos, sino que hubiesen contratado abogados, esos procesos no lo hubiesen podido conocer nunca por culpa del Código Procesal Penal. Pero tiene abogado igual, ¿no? Está bien, pero dentro del ejemplo que estamos hablando, imagínate que en un caso hay 30 imputados como personas y hay 30 empresas. Son 60 imputados en uno de esos procesos. ¿Cuántos abogados puede poner cada imputado? ¿Uno o dos? No, puede tener un máximo hasta de 3 abogados. Pero ¿qué sucede? Imagínate que son 60 imputados. Imagínate que solamente 20 de esos imputados te comiencen a depositar revisión obligatoria de medida de coerción a cada rato. Se los rechazaron en apelación. El código hubiese permitido que el Ministerio Público colapsara. Eso no lo hicieron porque se quisieron coger todos los cuartos y no quisieron pagarle a los abogados. Pero lo pongo como un ejemplo para decirle que esa posibilidad la prevé la ley, la prevé el código, aparte de muchísimas. Entonces, una vez se logre encarrilar el Código Penal, no pueden durar mucho sin meterle mano a ese Código Procesal Penal que es el padrino, es el patrón, es el santo de todos los delincuentes. Y una cosa ahí rapidito, porque nos quedan 4 minutos. El plazo máximo que debe durar un proceso son 4 años. Y le computan dentro de ese plazo o lo agregan como hacen los árbitros de fútbol todos esos incidentes, o lo meten dentro de los 4 años. El plazo de 4 años prácticamente se computa desde que le conocen la medida de coerción a un imputado. O sea, los incidentes van de bola en el proceso. Los incidentes son parte de las estrategias para dilatar. Hay algunos jueces muy escasos, pero son muy pocos, porque hay muchos que por salir del expediente lo archivan. Pero hay muy pocos que han entendido que el plazo de la prescripción del expediente en la justicia no debe computarse de manera matemática, sino vamos a ver a qué se debe el retardo. Claro. Y entonces cuando hacen un análisis y dice, hemos conocido 80 audiencias, ¿por qué han sido aplazadas? Oh, pero mira qué casualidad. Mira, ¿cuántos incidentales han presentado los...? Claro. Exacto, qué casualidad. El 99% han sido aplazadas por culpa de los imputados. Entonces ustedes no pueden venir hoy aquí a hablarme de la prescripción porque ustedes fueron que provocaron esto. Prevalecerse en su propia falta. Pero eso es algunos jueces. Claro. Vuelvo y te digo. Amadeo, yo quisiera que tú aclararas en ese sentido. Un imputado que ya tiene 4 años en un proceso y lo condenan a 5 años,
¿quiere decir que va a cumplir un año o cumple los 5 años a partir de ahí de su condena? Los 5 años a lo que tú te refieres lo va a cumplir a partir de que esa condena se haga firme ante la Suprema Corte de Justicia si el caso llegó allá. Es a partir de ahí. No le computan, No lo computa los años que ya tiene imputado atrás. No, porque va a depender también si él está en prisión preventiva. Ya ahí varía. Se le suma. Eso sí se le suma. La prisión preventiva que ya purgó, esa sí ya está adelante. Exacto. Ya se está ganada ya. Exacto. Pero lo que estuvo fuera de la prisión no. No, si estaba en libertad no se le computa. Ah, ok. Inclusive le pueden computar la prisión domiciliaria. Porque es parte de la prisión. Porque es parte de la Es parte de prisión. una condena, sí. Exacto. Aunque el tiempo en el programa, o sea, es corto, pero ese proyecto de código penal tiene muchas situaciones donde la población se va a sentir feliz, se va a sentir contenta. Y así de manera breve, me dice qué tiempo tenemos, pero te puedo decir que... No, un minuto. No cuando este código lo aprueben, aquí va a quedar totalmente, o no totalmente, pero va a quedar casi erradicada el tema de los registros ilegales de vehículos en la calle. Léase esos retenes que se juntaban 4 policías en una esquina a buscárselo de ellos. Eso se va a acabar. ¿Tú crees? Ajá. Bueno. Y van a traer policía de otro sitio para... ¿Tú sabes por qué yo lo creo? Porque si la ciudadanía hace lo que tiene que hacer... No lo va a hacer. Ok, bueno, porque siga la fiesta. Es así. No. Entonces, oye lo que traen varias disposiciones juntas. No solamente está prohibido el revisarle el vehículo a un ciudadano de manera alegre en la calle, sino que ese ciudadano tendrá el derecho por ley de grabar el arresto o la revisión que le están haciendo al vehículo, porque anteriormente el policía te paraba, te desmontaban del vehículo, te ponían en una esquina, revisaban el vehículo y si tú querías grabar hasta una galleta te daban. Sí. Entonces ahora mismo un policía, si ese código lo aprueban, puede coger hasta 2 años de prisión por prohibirte que grabes. Ya. Pero de igual modo, aunque la Constitución prevé el derecho a la llamada, en este código va a tener una sanción penal que no le tenía la Constitución. Y cuando a una persona lo arresten, tanto la policía como el Ministerio Público tiene que asegurarse de que él pudo hacerle una llamada a su abogado o a sus familiares para decir que estaba preso. Si no, también el Ministerio Público o los policías se van a enfrentar a penas de 2 y 3 años de prisión. Ahora lo que... Bueno, yo tengo derecho a una llamada. Una llamada. Deme a su celular, venga. Y lo botan. Y no le pasa nada. Una barbaridad. Con este código sí tendrán consecuencias los violadores de los derechos de los ciudadanos. Naturalmente, si el ciudadano no se queja, que es lo más probable, porque aquí nosotros no se puede pelear contra... No, porque... Oye, invoque su derecho. Otra más sencilla. ¿Qué sucedía cuando hay un accidente a altas horas de la noche y hay un muerto, donde casi siempre se presume la participación de bebidas o de narcóticos? No pasaba nada, prácticamente. La pena que tal vez se le podía imponer, tal vez era de 3 años de prisión por manejo imprudente. En este código, el que cause un accidente borracho, o sea, con romo arriba o con drogas, puede incurrir en una pena de 10 años de prisión. Lo pueden acusar de homicidio involuntario. Gracias, Amadeo. Homicidio culposo. Culposo. ¡Wow! Gracias, Amadeo. Excelente participación, como siempre. Por eso él dura mucho para venir, pero cuando viene es sustancioso. Hasta mañana.